Buenas tardes. Me llamo Ingrid, tengo 37 años, y este relato le ocurrió a mi abuela alrededor de 1945, en la ciudad de Celaya, en un barrio más alejado del centro. Mi abuela perdió a su madre por tuberculosis cuando tenía 3 años. Ella era la menor de 5 hermanos. Mi bisabuelo era originario de Celaya, en Guanajuato, y se había mudado a Ciudad de México para casarse con mi bisabuela. Cuando ella murió, él regresó con los hijos a Guanajuato y los repartió entre familiares. Mi abuela quedó viviendo en la casa de una tía, donde también vivían 2 primos de edad similar a la suya, además de su tía y el esposo de esta. Con el tiempo, mi abuela, que llegó a esa casa con 4 años, se adaptó a la rutina y ayudaba con las tareas del hogar, como recoger leña para el fogón, barrer el patio y alimentar a las gallinas. Sin embargo, notó que en ciertas épocas del año su tía evitaba salir de madrugada a buscar leña, prefiriendo hacerlo durante el día mientras había luz. También comenzó a meter a los niños dentro de la casa y a cerrar todo al anochecer. Alrededor de 1945, mi abuela tenía ya 9 años cuando entendió la razón de la inquietud de su tía. Una noche, no muy tarde, se despertó al escuchar ruidos en el patio, cerca del gallinero. Pensó que podría ser un coyote atacando a las gallinas, así que se levantó para ver qué ocurría. Al llegar a la sala, vio a su tía mirando por las rendijas de la puerta de madera. Su tía le hizo un gesto para que no hiciera ruido. En ese momento, no solo ella, sino también sus primos estaban en la sala, nerviosos por los sonidos y sin saber qué hacer, ya que su tío trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica y no estaba en casa. La expresión de terror en el rostro de su tía era algo que nunca olvidaría. Estaba detrás de la puerta, sosteniendo un machete en una mano y una hoz pequeña en la otra. Esto nunca había pasado antes, ya que nadie en el pueblo se atrevería a intentar entrar en una casa sin permiso. Pocos minutos después, los ruidos continuaron y se acercaron más a la casa. Mi abuela, sin comprender lo que ocurría, se dirigió a la ventana y miró por una rendija. La visión que tuvo fue la más aterradora de su vida. Una criatura negra y peluda, con orejas enormes y caídas, estaba en el gallinero. Su tamaño era como el de un becerro, y su parte trasera parecía más alta que la delantera. Se movía emitiendo un sonido extraño, como un aplauso amortiguado, y un olor fétido, similar al de un perro mojado, impregnaba el ambiente. La criatura olfateaba el suelo del gallinero y comía restos de gallinas y pollitos. Pero cuando mi abuela pisó sin querer una tabla que crujió bajo sus pies, la criatura levantó la cabeza y se dirigió hacia la ventana, oliendo con insistencia. Su tía, al darse cuenta, la jaló rápidamente y le pidió que se quedara con sus primos en un rincón de la sala. La criatura, mientras tanto, comenzó a olfatear debajo de la puerta. Mi abuela, aunque intentaba mostrarse valiente, no pudo evitar que el miedo la invadiera. Su tía, armada, permanecía firme tras la puerta, pero la tensión aumentó cuando la criatura se alzó sobre 2 patas y apoyó sus manos en la puerta, ejerciendo presión. Según mi abuela, medía casi 2 metros, prácticamente a la altura de la puerta. Y en ese instante estaba segura de que la criatura entraría a la casa. Sin embargo, la criatura no forzó la puerta. Solo olfateó, bufó con fuerza levantando polvo bajo la puerta, y luego se alejó de la casa, haciendo ruido con sus orejas al moverse y un sonido de galope al avanzar por el camino de tierra. Algún tiempo después, escucharon pasar una carreta, y aliviados, notaron que el ruido de la carreta y las personas conversando probablemente había asustado a la criatura. A la mañana siguiente, cuando el tío de mi abuela regresó a casa, su esposa le contó todo lo ocurrido. Él se armó para proteger a la familia. Mi abuela vivió allí unos años más antes de regresar, pero, según ella, aquella criatura nunca volvió. Parecía saber que ahora había un hombre armado esperándola. Mi abuela, gracias a Dios, sigue viva hasta hoy.
Tiene 83 años y, cada vez que relata este acontecimiento, lo describe de la misma manera, aún con temor en los ojos. Tenemos familiares en esa ciudad, que hoy tiene alrededor de 50.000 habitantes. En 2011, fui allí y escuché un ruido que me recordó esta experiencia vivida por mi abuela tantos años atrás. Una prima suya, que estaba con ella ese día, me acompañaba y al escuchar el ruido, se persignó con una expresión de susto, diciendo que la Semana Santa había llegado y que él ya estaba corriendo por las calles más alejadas, como solía hacerlo de vez en cuando. Gracias por el increíble trabajo. Si decides leer mi historia, sería un honor. Un saludo a la comunidad. Buenas noches. Me llamo Emma, soy seguidora de tu canal y de algunos otros. Confieso que solo tu canal y uno más lograron captar mi atención por la manera en que relatan los hechos. Parecen realmente auténticos, y creo en ellos. Quiero que sepas que me tomó todo el día reunir el valor para hablar sobre lo que me ocurrió. Durante la pandemia, pasó mucho tiempo encerrada en casa, experimentando insomnio, y recientemente comencé a escuchar relatos sobre hombres lobo. Soy profesora jubilada, ahora ama de casa, casada y madre de 2 hijas adultas, quienes también son profesoras. Una enseña inglés y la otra historia, al igual que yo. Lo digo con orgullo, porque no solo las personas humildes, con poca o ninguna educación formal, tienen experiencias como las que escuchan en tu canal. Sin embargo, muchas veces no se atreven a compartirlas por miedo al ridículo o, tal vez, para preservar su cordura. Ese fue mi caso, supongo. No sé bien por qué estoy escribiendo esto. Tal vez sea para superar mis propios miedos. He pasado por muchas cosas en mi vida, entre ellas 3 situaciones cercanas a la muerte. Esto me dejó con síndrome de pánico, algo muy difícil de manejar. Permíteme abrir un paréntesis para decir que un rayo no cae en el mismo lugar solo una vez, y puedo afirmarlo porque, a mis 55 años, casi 56, cumplo en julio, llevo 3 años jubilada. En fin, reuní el valor después de escuchar un relato en tu canal donde alguien hablaba de cómo los animales la protegieron de un hombre lobo. Aunque mi historia no tiene que ver con ese caso en particular, ese relato desencadenó un recuerdo en mi memoria. Nunca he podido explicar a nadie cómo obtuve una fina cicatriz en mi rostro cuando tenía 6 o 7 años. Acepté la explicación de mi madre, pero nunca me pareció lógica. Hoy, después de todos estos años, gracias a ese relato en tu canal, reviví vívidamente lo que me ocurrió aquel día en que obtuve la cicatriz. Creo que, por el trauma, lo borré de mi memoria durante todos estos años. Sé que este relato es un poco largo, pero no puedo omitir ningún detalle para que entiendas todo y el motivo por el cual estoy escribiéndote. Perdona por esto. Ahora, vamos a mi relato. No sabría qué título ponerle, así que, si decide publicarlo, siéntete libre de llamarlo como quieras. Nací el 9 de julio de 1964 en un lugar llamado Totonilco, aquí en Guanajuato, en una finca donde había pocas casas, todas separadas por al menos 500 metros o más. Soy la segunda hija y tengo 3 hermanas más. Vivíamos con mis padres. Ahora mi padre es muy anciano. La casa de mi abuela materna estaba en el mismo lugar, pero quedaba algo alejada de la nuestra. Sin embargo, desde el portón de mi casa se podía ver la suya a lo lejos en línea recta. Mi abuelo tenía una hermana, mi tía abuela, que también vivía allí, pero su casa estaba aún más alejada, dentro del bosque que rodeaba el lugar. Ella tenía un hijo llamado Sebastián, que era exactamente como se describe en los relatos, alto, muy delgado, encorvado, con manos grandes, ojos de un caramelo casi amarillo, cejas muy gruesas y juntas, dientes amarillentos, grandes y algunos extremadamente prominentes. Le pedí a mi padre que buscara algunas fotos antiguas y también me describió cómo era él. Por eso puedo describirlo aquí. Al ver las fotos, noté que,
Cuando sonreía, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa fea, forzada, que parecía maliciosa y fría. Cuando era niña, mi padre me decía que la gente del lugar decía que él, ese tío abuelo mío, se transformaba en una bestia en las noches de luna llena. También decía que siempre estaba sucio, con las uñas oscuras, ropa manchada y rasgada, y que tenía un olor desagradable. Todo esto me parecía gracioso y me reía mucho, porque mi padre hacía caras y gestos para imitar la transformación. Sin embargo, nunca permitía que mis hermanas y yo nos acercáramos mucho o estuviéramos a la vista de él, sobre todo porque mi madre decía que él me miraba demasiado y de una manera tan intensa que la hacía sentir incómoda. Cuando apareció en el portón de mi casa, mi madre no le permitía entrar, diciéndole que mi padre no estaba y que las niñas estaban durmiendo, sin importar la hora que fuera. Entonces, él solía darle una fruta, un pollito o cualquier otra cosa a mi madre. Esto le extrañaba aún más, porque éramos 4 niñas, pero él actuaba como si yo fuera la única. Con el paso de los años, cuando tenía unos 6 o 7, me encontraba jugando en un columpio de madera que mi padre había construido en un árbol del patio frente a la casa. Mi madre estaba detrás de la casa, cerca del pozo, planchando ropa. No me di cuenta de su llegada. Si lo hubiera visto, habría corrido de inmediato, porque mi madre siempre nos decía que, si él aparecía, debíamos entrar corriendo a la casa sin hacer ruido. Él se acercó al portón de madera y preguntó por mi madre. Le respondí que estaba planchando ropa. Entonces, abrió el portón, se agachó junto a mí, detuvo el movimiento del columpio y me dijo que había venido a buscarme para mostrarme unos becerros que habían nacido en el pasto, asegurando que mi madre ya estaba enterada. Me tomó de la mano, me bajó del columpio y juntos salimos por el portón. Caminamos un poco hacia adelante y luego giramos a la derecha, pasando bajo una cerca de alambre. Seguimos avanzando, y en un momento le pregunté por qué no íbamos a la casa de mi abuela, ya que era allí donde solían estar los becerros. Él respondió que estos habían nacido más adelante, dentro del bosque, y que eran muy pequeños. No podría precisar la hora, pero el cielo comenzaba a teñirse de tonos rojizos y la luz ya no era tan clara. A medida que avanzábamos, logré divisar a los becerros a lo lejos. Intenté soltarme de su mano para correr hacia ellos, pero él me sujetó con más fuerza y dijo que no había tiempo. «Pero quiero verlos», insistí. Él me miró con seriedad y contestó, «Pronto los verás, no te preocupes». Los becerros quedaron cada vez más atrás. Todo esto ocurrió en unos 15 o 20 minutos, desde que salimos de casa hasta llegar a un lugar apartado cerca del bosque. Cruzamos un sendero donde algunas vacas estaban recostadas en el suelo. De repente, apareció un enorme toro blanco con una joroba prominente y cuernos intimidantes. No sé de dónde salió, simplemente estaba allí, golpeando el suelo con sus patas. Me llené de miedo. El toro avanzó bruscamente, y en ese momento mi tío, al parecer sin darse cuenta, soltó mi mano. Aproveché para correr hacia atrás, atravesé el grupo de vacas y pasé por debajo de una cerca de alambre de púas, que me cortó el rostro y dejó la cicatriz que aún conservo. Corrí directo a la casa de mi abuela, que estaba más cerca que mi propia casa. Mientras corría, escuché que él me llamaba, pero su voz sonaba extraña, más grave, ronca y áspera. Llegué a la casa de mi abuela atravesando una cerca de plantas que me lastimaron mucho. Cuando entré, ya estaban allí mi madre, mi padre y mis abuelos. Mi abuelo se apresuró a sujetar a mi abuela, ordenó a todos entrar y cerró la puerta, asegurándola con una viga. Mi padre también reforzó las ventanas. Minutos después, algo comenzó a golpear con fuerza la puerta, arañándola y tratando de forzarla. Luego atacó las ventanas y finalmente intentó entrar por el techo. Mi abuela, una ferviente creyente, se puso a orar, pidiendo a Dios protección para los presentes. Finalmente, después de un rato, la criatura se alejó,
dejando tras de sí un hedor insoportable. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho y compartir este contenido para llegar a más personas. También te invitamos a visitar nuestra tienda. Sigamos. Nos quedamos todos juntos en la casa de mi abuela esa noche, sin dormir, solo las niñas lograron dormir hasta el amanecer. Fue cuando mi padre nos llevó a casa y descubrió que alguien había entrado y hecho un desastre. Lo más impresionante fue que en la habitación donde dormía con mis hermanas, mis ropas estaban esparcidas por todo el suelo y con un fuerte olor a orina. Mire mi ropa. Por eso tuve que usar la ropa de mi hermana mayor hasta que mi madre y mi abuela me hicieran otras. Las mías, con el olor a orina, las quemó mi madre ese mismo día. Mi padre se quedó en casa, faltando al trabajo en la fábrica donde trabajaba fabricando vacinillas, cacerolas y otras cosas de aluminio. Reforzó las puertas y ventanas. Mi abuelo reunió a mis otros tíos que vivían cerca, algunos vecinos de la iglesia, y 2 perros y fueron al bosque a cazar a la criatura. Cuando regresaron, mi abuelo traía a uno de los perros que había muerto. Lo enterró en el patio, y el otro perdió una pata, quedando solo con 3. Mi abuelo fue a mi padre y le entregó un paquete. Hoy sé lo que era porque mi padre me lo contó, pero en ese entonces no permitió que nadie lo viera, salvo mi madre. Era una oreja grande, negra y peluda, que uno de los perros logró arrancarle a la criatura. Una semana después, todo el pueblo ya sabía lo ocurrido. Mi abuelo se encontró con un conocido en la tienda de su cuñado, un hombre mayor que tenía una tiendita donde todos compraban. Le dijo que había visto a mi tío abuelo una semana antes, con un vendaje ensangrentado en la cabeza, y que necesitaba ir al pueblo para buscar un médico. Le pidió dinero prestado y su cuñado le dio algo. No necesito decir lo que pasó después de eso, él desapareció. Mi tía abuela, madre de él, fue debilitándose hasta que, un año después, murió de un derrame. Mi abuela, madre de mi madre, también murió algunos años después, y mi madre también. Mi padre sigue vivo, tiene 86 años, es muy lúcido y fue quien me ayudó a armar el rompecabezas de aquel día. Agradezco por su atención y sepa que estoy enviando este relato solo a usted. No me enorgullezco de él, porque en aquel entonces era más inocente, así que hoy, me sentí por mucho tiempo una tonta, pero después de hablar con mi padre, me hizo darme cuenta de que fui valiente, sí, y lo más importante es que viví para contarlo. Buenas noches. Me llamo José Arturo, tengo 38 años y vivo en Oaxaca, México. Antes que nada, quiero compartir algo importante, lo que voy a contar nunca ha salido del círculo familiar. Durante años, guardamos este relato como un secreto entre nosotros. Es una historia que sucedió al final de mi adolescencia, cuando tenía 18 años. Mi padre era camionero, durante las vacaciones, decidió llevarnos a un retiro en el centro del país, en un pequeño pueblo de Hidalgo que pocos conocían. Buscábamos algo de tranquilidad. Un amigo de mi padre, llamado Denis, le había recomendado un lugar en esa región, asegurando que era ideal para descansar. Era un sitio muy bonito, fresco y silencioso, y casi no había visitantes. Nos dedicamos en una pequeña y acogedora finca familiar. Éramos los únicos huéspedes. Los propietarios eran una pareja con un bebé de 1 año. La finca estaba situada a las afueras del pueblo, junto a un río. Del otro lado del río se veía una casa que parecía abandonada. A pesar de lo hermosa que era la zona, con el río ideal para nadar y pescar, nos extrañó que no hubiera turistas ni locales por los alrededores. Sin embargo, eso nos parecía perfecto, ya que buscábamos paz y silencio. Al día siguiente, después de almorzar, mi padre, mi madre, mi hermano menor y yo decidimos salir a caminar. Durante el recorrido, encontramos a una joven con un bebé en brazos. Nos dijo que era de la zona y se ofreció a acompañarnos.
Sabía que éramos forasteros y quería mostrarnos el camino al río. Caminamos unos 2 kilómetros bordeando la orilla. Mi madre se quedó platicando con la joven y cuidando al bebé, mientras mi padre se puso a pescar. Mi hermano y yo nos metimos al río para nadar. Aunque los días anteriores habían sido fríos, esa tarde hacía calor. Mi madre y la joven se quedaron bajo un árbol que estaba casi 1 kilómetro de distancia del río. Mi hermano y yo nadamos durante horas, mientras mi padre, sentado junto al río, pescaba sin camisa, empapado en sudor. Cerca de las 3:30 de la tarde, mi padre, tras haber atrapado algunos peces, comentó que necesitaba refrescarse y se lanzó al río. Yo estaba observando desde donde estaba y noté que no regresaba a salir a la superficie. Al principio, pensé que era una de sus bromas, porque mi padre solía hacerlas a menudo. Pero al ver que tardaba demasiado, empecé a preocuparme. De repente, emergió agitado, como si se estuviera ahogando, y nos gritó que buscáramos ayuda. Fue en ese momento cuando comprendí que algo iba realmente mal. Mi padre era un excelente nadador, así que no entendía cómo podía estar ocurriendo eso. Pensé que quizás había sufrido un choque térmico, porque llevaba horas bajo el sol y, aunque hacía calor, el agua del río era helada, ya que provenía de una cascada cercana. Mi hermano y yo sabíamos que intentar salvarlo sería inútil, él era muy grande y fuerte para que pudiéramos sacarlo nosotros. Salimos corriendo, gritando por ayuda. Llegamos hasta donde estaba mi madre, aterrorizados. Mi hermano ya gritaba que nuestro padre estaba ahogándose. Mi madre, desesperada, corrió hacia el río. La joven que estaba con nosotros me entregó rápidamente al bebé para que lo sostuviera. La joven llevaba un vestido rojo y comenzó a correr de forma normal, pero poco a poco su velocidad se volvió increíble, casi sobrenatural. Mi hermano y yo la observamos atónitos mientras se desplazaba hacia el río a una velocidad que ningún humano podría alcanzar. De repente, cayó en 4 patas, como un animal, y en cuestión de segundos, superó a mi madre. Lo que ocurrió después fue lo más impactante de toda la experiencia. Mientras corría, su cuerpo empezó a transformarse. Se convirtió en una criatura cubierta de pelo, con una postura extraña, la parte trasera elevada, las patas arqueadas, y moviéndose con la agilidad de un lobo, pero no un lobo común, sino uno enorme. Esa figura saltó al río, cuando emergió, ya no era una bestia, sino nuevamente la joven. Estaba completamente desnuda. Se acercó rápidamente a mi padre, le practicó la respiración boca a boca y logró que volviera a respirar. Nosotros corrimos al lugar tan rápido como pudimos. En el camino, vimos los pedazos del vestido rojo destrozados y esparcidos desde el árbol hasta el río. Mi padre estaba visiblemente debilitado, casi inmóvil, pero seguía vivo. Yo, aún con el bebé en brazos, le preguntó a la joven qué había hecho. Ella me miró fijamente, tomó al bebé de mis brazos y lo abrazó con fuerza antes de salir corriendo. Nos quedamos completamente desconcertados, sin entender lo que acababa de ocurrir. Mi padre nos aseguró que estaba bien, pero todos estábamos preocupados por el bebé, ya que la joven había huido con él. Decidimos seguirla, pensando que quizás podíamos ayudar. Corrimos unos metros hasta llegar a un campo abierto, donde no había árboles ni lugares para ocultarse. El terreno era completamente despejado, solo había hierba. Sin embargo, no había ni rastro de la mujer. Desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. La única sombra visible era la del árbol donde la joven, mi madre y el bebé habían estado antes, pero ella ya no estaba allí. Mi padre miró alrededor desesperadamente, pero tampoco pudo encontrarla. Resignados, regresamos al lugar donde nos alojábamos. Al contar lo ocurrido a los dueños de la finca y algunos habitantes locales, nos dijeron que nunca habían visto a esa joven. Sin embargo, mencioné que creían que podría tratarse de una bruja. Según ellos,
Cosas extrañas pasaban en la casa abandonada al otro lado del río. Comentaron que, en ocasiones, se escuchaban llantos de bebés provenientes de esa dirección, y que recientemente había rumores de un bebé desaparecido en un pueblo cercano. Tal vez, ese bebé era el que la joven llevaba consigo. Mi familia no estaba al tanto de esos rumores, y nadie podía explicar qué hacía ella con los niños. Después de escuchar esas historias, mi padre, supersticioso por naturaleza, decidió que lo mejor era irnos de inmediato. Esa misma tarde empacamos nuestras cosas y nos marchamos. Más tarde, mi madre nos reveló que, durante su conversación con la joven, ella decía cosas muy extrañas. Llamaba al bebé Lobito y mencionaba que su familia era como una manada, donde todos se cuidaban entre sí y nadie quedaba atrás. En su momento, mi madre pensó que era una metáfora o que quizás la joven era una gitana. Pero, después de todo lo que sucedió, entendimos que había algo mucho más inquietante detrás de sus palabras. Cuando le preguntamos a mi madre si había visto a la joven transformarse en un animal, ella dijo que no, que solo vio una sombra que saltó al agua y luego a la joven saliendo del río con mi padre en brazos. Aún así, mi madre encontró todo muy extraño. Era extraño que hubiera llegado al río tan rápido, ya que recorrió 1 kilómetro en menos de 1 minuto, corriendo aproximadamente a 60 kilómetros por hora, algo imposible para un ser humano. Mi hermano fue testigo de las mismas cosas que yo vi, y aunque han pasado muchos años desde entonces, sigo preguntándome por qué aquella joven se transformó en un animal, por qué salvó a mi padre y qué quería con ese bebé. ¿Era realmente una bruja o un hombre lobo? Por cómo habló de manada y de lobos, probablemente pertenecía a algún tipo de grupo lupino, o tal vez era una bruja hombre lobo. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. De alguna forma, estoy agradecido de que salvó la vida de mi padre, pero espero que no haya hecho nada malo con ese bebé. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho y compartir este contenido para llegar a más personas. También te invitamos a visitar nuestra tienda. Sigamos. Buenas noches, mi nombre es Alex Mariló y soy originario de una pequeña ciudad en el interior de Durango, México. Tengo 40 años y trabajo en el negocio de mudanzas. Llevo aproximadamente 10 años dedicado a este oficio. La historia que voy a contar no me ocurrió directamente a mí, sino a una familia para la que hice una mudanza en un día muy peculiar. Esto ocurrió en el año 2010. Me encontré en casa con mi familia cuando recibí una llamada de una mujer que preguntaba si podía realizar un servicio urgente. Le respondí que, dependiendo de la ubicación, podría hacerlo, pero que tendría que cobrar un poco más, ya que ya era de noche. Ella me contestó que no importaba el precio, lo único que deseaba era mudarse lo más rápido posible. Me dirigí al lugar donde se encontraba la casa, a aproximadamente 1 hora de distancia. Era una zona apartada, lejos de las áreas más pobladas, y llegué allí alrededor de las 9 de la noche. El acceso era por un camino de terracería, y al llegar me encontré con un gran portón. Allí me esperaba un hombre armado con una escopeta. Esto me pareció extraño, así que no bajé del camión, pensando que podría tratarse de una emboscada. De repente, una mujer salió de entre las sombras, pidiéndole al hombre que bajara el arma. Luego abrió el portón y me invitó a entrar. Más adelante, vi una gran casa con varias personas frente a ella, cargando cajas y muebles. Estacioné el camión, abra la parte trasera y rápidamente comenzó a cargar las cosas. La mujer y el hombre me agradecieron por haber ido a esas horas, explicándome que no querían pasar ni una noche más en ese lugar. Les pregunté por qué tenían tanta prisa por irse, pero solo me miraron sin decir nada. Se dio la vuelta y siguió cargando el camión junto con las otras personas que estaban allí. Entre lo que subieron había camas y 2 armarios grandes. Les comenté que volvería por la mañana para recoger el resto, ya que aún faltaban cosas por desmontar.
Llevé la mudanza a una ciudad vecina, y las personas me siguieron en 3 autos. Pasé la noche en su nueva casa y, al día siguiente, regresó al sitio donde habían vivido, acompañado del hombre de la escopeta y su hijo. Durante todo el camino permanecieron en completo silencio. Al llegar, bajamos para desmontar las camas y los armarios. El hombre lanzó las llaves de la casa a su hijo y le indicó que desmontara todo, mientras él permanecía afuera. Luego me miró y me hizo una pregunta inesperada: ¿tú crees en el diablo? Sonreí incómodo y le respondí que sí. Entonces, me llevó a la parte trasera de la casa, hacia un pequeño lago que había en el terreno. El hombre comenzó a contarme: hace 2 semanas, estaba pescando en este lago cuando vi algo moverse rápidamente al otro lado. Pensé que podría tratarse de un ladrón, ya que frente a la casa hay muchos árboles frutales, y de vez en cuando alguien se mete para intentar llevarse algo. Como era de noche, no quise acercarme sin estar armado, así que decidí regresar a la casa. Mi familia es grande, como puedes ver, y uno de mis hijos aún no había llegado. Trabaja lejos y suele llegar tarde. Esa noche, todos se fueron a dormir, pero yo me quedé en la sala leyendo un libro mientras lo esperaba. Fue entonces cuando comencé a escuchar una voz lejana. Era una voz que poco a poco se fue acercando y haciéndose más fuerte, hasta que me di cuenta de que era mi hijo gritando para que le abriera la puerta. Corrí y la abrí, y lo vi corriendo desesperado, mirando constantemente hacia atrás mientras corría aún más rápido. Saltó los 2 escalones de la entrada de un solo salto y ya estaba dentro de la casa, pidiéndome que cerrara la puerta. La cerré rápidamente y le preguntó qué había visto para estar tan asustado. Entonces me dijo: «Papá». Abrí la portezuela y al entrar, escuché un ruido detrás de los árboles que bordean el camino. Pensé que sería un animal cualquiera, así que no le di importancia. Pero, al mirar bien, vi una figura negra saliendo de las sombras y dirigiéndose hacia mí. Al principio pensé que era un perro, pero esa cosa se levantó y comenzó a correr tras de mí, como si fuera una persona. Corrí tan rápido como pude. Mientras mi hijo me contaba esto, mis ojos se dirigieron a la ventana, que siempre dejábamos abierta para que circulara aire fresco. Fue entonces cuando vi aquello que había perseguido a mi hijo, un enorme perro negro, de pie junto a la ventana, con la mitad de su cabeza dentro de la casa. Mi hijo, todavía presa del pánico, corrió hacia la escalera, tomó el arma que teníamos allí y disparó un tiro que logró ahuyentar a la criatura. El ruido despertó a todos en la casa, quienes salieron para entender qué estaba ocurriendo. A partir de esa noche, comenzamos a ser acosados por esa cosa. El primer ataque ocurrió un viernes. El sábado, nos preparamos para enfrentarlo, pero no apareció. Sin embargo, durante la madrugada del domingo, lo vimos corriendo detrás de la casa. Salí con mis 2 hijos tras él, siguiendo su rastro hasta el lago, pero desapareció entre los árboles. En nuestra desesperación, decidimos internarnos en el bosque y cazar a esa criatura. Avanzamos con nuestras armas listas, pero no encontramos ni un solo rastro. De repente, escuchamos gritos provenientes de la casa, eran los niños y las mujeres llamándonos desesperados. Corrimos de vuelta, desde lejos, vimos al perro negro golpeando la puerta de la cocina, intentando entrar. Esa cosa había planeado todo, nos distrajo llevándonos al bosque para luego atacar a quienes habían quedado indefensos. Disparamos desde la distancia, logrando que huya hacia la maleza. Desde entonces, noche tras noche, ese ser regresaba a merodear por los alrededores, buscando una manera de entrar. No era ningún animal, parecía demasiado astuto. No volvía a forzar una entrada directa, sabiendo que estábamos listos para enfrentarlo. La primera vez nos había engañado, pero no caímos 2 veces en la misma trampa. Reunimos a la familia y decidimos marcharnos. Mi hijo consiguió una casa en un pueblo cercano, y comenzamos a empacar nuestras cosas.
Nadie nos habría creído si hubiéramos contado lo que estaba ocurriendo. Fue por eso que mi esposa lo llamó a usted. No íbamos a esperar a que una tragedia nos obligara a dejar este lugar. Pusimos el rancho en venta, con la esperanza de que alguien más lo quisiera, aunque estábamos decididos a no regresar jamás. Después de relatarme todo, reconocemos el resto de las pertenencias de la familia. Antes de partir, el hombre se detuvo en la entrada de su rancho, dándole una última mirada a lo que una vez fue su hogar, ahora abandonado por culpa de esa criatura demoníaca. Con el paso del tiempo, tuvo la oportunidad de pasar frente a la nueva casa de esa familia. A veces me detengo para saludarlos y conversar un poco. Me comentaron que lograron vender el rancho, y que el señor dejó su número de contacto por si los nuevos dueños necesitaban algo. Sin embargo, jamás recibió una llamada reportando algo extraño. Él está convencido de que aquella criatura estaba vinculada a alguien de la familia, pues desde su mudanza, no ha habido más ataques en la zona. Le preguntó si alguna vez consideraría volver a vivir en su antiguo rancho, y siempre me da la misma respuesta. Allí, nunca más. Gracias por escucharme.